Aquí yo voy a aprovechar muchísimo para que ustedes entiendan también cómo en esta situación de entender, ¿sí? Que ¿qué voy a comer? Que si de repente me dicen que está mal el comer frutas, que el comer carne, etcétera, muchas veces nos dicen, evidentemente, que dejamos de comer, pero no nos dicen qué comer. Entonces, voy a aprovechar esta ocasión para reiterar, esas aseveraciones. Y bueno, vamos aquí empezando, ¿qué es el colesterol? Quiero que vean muy bien esta diapositiva porque el colesterol, vean, el cortisol proviene de un nutriente, de un componente nutricional que se llama colesterol, que viene siendo este que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Entonces, vean cómo nos han dicho que el colesterol es malo. El colesterol malo es en exceso y entonces todo esto de la alimentación, realmente lo que nos va a nosotros a hacer daño son los hábitos inadecuados, el consumir en exceso alimentos que están, ¿sí? Condicionados. El azúcar en sí no es mala, la leche no es mala, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el cortisol, como ustedes pueden ver, les pongo aquí químicamente, no para que ustedes se lo aprendan, no para que ustedes sean químicos, sino para que vayamos entendiendo cómo nuestro cuerpo aprovecha todos los nutrientes y que son necesarios para nuestro metabolismo y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos nosotros el colesterol. Fíjense cómo de este nutriente, el colesterol, derivan otras sustancias como lo son hormonas, como la testosterona o el estradiol, que generalmente nos va a ayudar para la formación de hormonas sexuales y evidentemente nuestro desarrollo, para que las mujeres sean fértiles, para que el hombre tenga masa muscular. Y además, también el colesterol es importante para la producción o síntesis de otros componentes como la vitamina D. Mucha gente dice, yo consumo vitamina D, sí, pero si no te asoleas, si no tienes esa cantidad de colesterol adecuada en tu cuerpo, no vas a poder metabolizar la vitamina D. Entonces, así como las hormonas sexuales, el cortisol es una hormona, ¿de acuerdo? Es una hormona y él también se le conoce como glucocorticoide o bien es el grupo de los esteroides. Y eso lo hemos oído muy comúnmente, sobre todo en las personas que hacen ejercicio, que se meten esteroides. Y bueno, esto tiene que ver, pues, obviamente con el desarrollo de esas hormonas sexuales para tener una masa muscular y otros componentes. Pero de ese tema no vamos a hablar hoy. Simplemente es para dar una introducción y ver cómo nosotros le metemos al cuerpo cosas de más y es cuando nos dicen que nos hacen daño. Y evidentemente nos hacen daño si los consumimos en exceso y no tenemos hábitos, ¿sí? Alimenticios adecuados. Entonces, recordemos que el cortisol es una hormona, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene esta hormona? Que es una hormona que tiene un efecto prácticamente en todos los tejidos y células de nuestro cuerpo y es una hormona que nos ayuda a responder al estrés. Entonces, vean lo importante de esto. Realmente necesitamos nosotros el cortisol porque es una hormona que nos va a ayudar a enfrentar las situaciones de estrés, ¿de acuerdo? Ahora, estas situaciones de estrés pueden variar. Mucha gente dice, es que yo no me siento estresado, yo no me siento realmente mal. Recordemos que tenemos varios tipos de estrés, ¿sí? Entre ellos tenemos estrés mental, estrés físico e incluso tenemos también estrés químico. Ese estrés químico generalmente va de la mano con todo lo que son radiaciones, todo con lo que son efectos del medio ambiente. Entonces, veamos cómo esto nos va a afectar a fin de cuentas. Pero ojo, ojo, importante recalcar que el cortisol no es el villano en esta película, sino el exceso, ¿sí? En nuestros hábitos de vida y estilos de vida. Entonces, el colesterol producir daño si nosotros lo consumimos en exceso, ya sea en grasas, etcétera, pero nuestro cuerpo lo produce de forma adecuada. Aquí en esta imagen morada es para que sepan dónde se produce el cortisol. El cortisol se produce en unas glándulas que están arriba de nuestros riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Están arriba de los riñones y también se conoce como glándulas adrenales. Estas glándulas van a responder
con un órgano que tenemos en el cerebro que se llama hipotálamo. Todos los estímulos llegan al hipotálamo y ahí nos va a mencionar si hay o no una alteración de nuestro, de nuestro sistema. Entonces, ese eje hipotálamo, ahorita lo vamos a ver, nos da la respuesta y responde a esos estímulos que nosotros tenemos, obviamente, en estas condiciones de vida. Vamos a ver nosotros aquí a continuación esto. El cortisol, como les dije, es una hormona que nos ayuda a responder ante el estrés, ¿sí? Hay estrés, el estrés se necesita, vaya. El estrés se necesita incluso en pequeñas cantidades para que el cuerpo responda y para que pueda estimular al sistema inmunológico. En otros temas, en otros videos, vamos a hablar de esto que se llama hormesis, ¿sí? O mitormesis, que son pequeñas cantidades de estrés necesarias para que el cuerpo sobreviva y tenga esa capacidad de responder ante el estrés, ¿sí? Entonces, ¿el estrés es malo? No, el cuerpo lo requiere para sobrevivir, necesitamos sobrevivir. ¿Cuál es el problema? Cuando ese factor de estrés no se quita y al contrario de eliminarse, se aumenta. Ahorita vamos a hablar de eso. Ustedes también por ahí han escuchado seguramente que podemos nosotros tener o convertirnos, tener un efecto de que aumenta o hacernos diabéticos por un susto. No sé si ustedes recuerden esa situación que contaban las abuelitas. Bueno, digamos que no están tan equivocados por lo siguiente. Fíjense, el cortisol es clave en el metabolismo energético y en la respuesta al estrés, ya que va a aumentar esa disponibilidad de azúcar, acuérdense, de glucosa. La glucosa, ¿sí? Se requiere para producir energía y esa energía se requiere para que nuestro cuerpo funcione. Cuando viene una situación de estrés, obviamente el cuerpo necesita estar más activo, estar más reactivo y por lo tanto requiere más energía. Aquí está en esta imagen lo que yo les mencionaba de esa parte que tenemos en el cerebro que es el hipotálamo. Entonces vamos a poner un ejemplo que nos hicieron una llamada urgente, estábamos como cansados y de repente dicen que pasó algo. ¿Qué sucede? De repente despertamos. Ese estímulo hace que el hipotálamo libere otras hormonas que van a ir al torrente sanguíneo y al final van a llegar a las glándulas suprarrenales y decirle a la glándula suprarrenal, necesitamos cortisol porque hay una emergencia, hay una situación de estrés y necesitamos que el cuerpo de esta persona esté activo, esté enfocado, esté atento. Y el cortisol entonces empieza a elevarse en la sangre y empieza a tener efectos nuestro cuerpo. Vamos a ver más adelante que hay factores que elevan el cortisol, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a darnos cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo el cortisol? ¿Sí? El cortisol, déjenme checar aquí unas cositas. El cortisol también tiene efectos que van a producir esa energía y esos cambios. Vean principalmente dónde empieza a tener efectos. Ahora, lo padre de todo esto es que nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta cómo muchos de los síntomas que tengo actualmente se van a aparecer, ¿sí? Entonces, recordemos pues que el cortisol actúa para que el cuerpo pueda responder ante situaciones de estrés, ¿sale? Vean qué es lo que hace en el hígado. En el hígado produce una acción que se llama gluconeogénesis. ¿Qué es esto? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, estresados, se nos quita el apetito. Y recuerden que para obtener glucosa y que venga a nuestro cuerpo, pues necesitamos comer. Sin embargo, cuando estamos en una situación de estrés, no nos enfocamos en comer. Incluso hay algunos factores que inhiben el apetito. Cuando estamos asustados, se nos quita el apetito.
Entonces, para que el cuerpo pueda generar esa glucosa, tiene que conseguirla de un lado. Entonces, ¿dónde la va a conseguir? La va a conseguir a través de nuestras reservas en el cuerpo, en el hígado, en los músculos. Entonces, el cortisol cuando se eleva le dice, hígado, ponte a trabajar, necesitamos trabajar, ¿de acuerdo? Y entonces genera de otras sustancias como ácidos grasos, como proteínas, las transforma en glucosa para poder proporcionar energía de calidad al cuerpo ante la situación de estrés. Entonces vean qué puede estar pasando y si nosotros aprendemos a manejar el cortisol, podemos tener efectos benéficos, muchos que tienen que ver con la vanidad. Luego nos vamos a los músculos. En los músculos también las proteínas también hay un almacenaje de glucógeno y de otras sustancias que pueden convertirse en glucosa. Y entonces lo que hacen los músculos, el cortisol, ¿sí? Es empezar a metabolizar esas proteínas. Cuando metaboliza esas proteínas y las convierte en aminoácidos, las manda al hígado para que el hígado las transforme en glucosa. Ahora, fíjense, pongan mucha atención por favor aquí. ¿Qué va a pasar en el tejido adiposo? Tenemos tejido adiposo subcutáneo que generalmente está en las piernas, en los brazos, y tenemos tejido adiposo visceral. Lo que hace el tejido, ¿sí? En el tejido adiposo es actuar sobre una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Cuando actúa a nivel de esta lipoproteína lipasa, generalmente si actúa a nivel del tejido adiposo, empieza a desdoblar esta grasita, pero la empieza a ahorrar. ¿Por qué? Porque si en determinado momento ya no hay de dónde obtener glucosa, pueda tener esa reserva. Y entonces en ese tejido abdominal, en ese tejido adiposo visceral, ¿qué empieza a pasar si tenemos elevado el colesterol? Como está actuando sobre esta hormona, empieza a acumular de más tejido adiposo en esa zona, en lo que es la zona de la pancita, la zona del abdomen. Entonces imagínense qué está pasando. Imagínense muchas personas que han salido bien sus estudios, no tienen diabetes, no tienen hipertensión y de repente no pueden bajar el callo de la andadera. Ahora, por otro lado, en el caso del tejido celular subcutáneo, que es la grasita que se encuentra en el gordito de los brazos o en las piernas, ahí hace el efecto contrario y empieza a degradar demasiado el ácido graso para poder obtener la glucosa que necesita. Entonces ahí le empieza a quitar. Entonces empezamos a tener una forma bastante rara. También hay que tomar en cuenta que el cortisol tiene un efecto en la insulina. Si lo que necesitamos es que los niveles de glucosa en nuestro cuerpo estén elevados para obtener energía, entonces contrarresta el efecto de la insulina, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, en estas situaciones de estrés, el cuerpo necesita energía mucho más rápido de lo normal y por lo tanto, el cortisol nos va a ayudar a liberar esta glucosa en la sangre para, obviamente, satisfacer esta demanda. En resumen, lo hace a través del hígado, convirtiendo otras sustancias como proteínas y grasas en glucosa. Aparte, hay catabolismo en el músculo de las proteínas para enviar esos aminoácidos al hígado y que se conviertan en glucosa. Y también del tejido adiposo tenemos participación y contrarresta la insulina para que los niveles de glucosa no bajen. Aquí, por ende, de que dicen que de un susto la persona se volvió diabética. Obviamente no es un susto así como ¡bu! Y ya te volviste diabético, sino estamos hablando de un estrés constante y lo vamos a entender a continuación. Entonces, el cortisol redirige todos estos recursos energéticos que tenemos a los órganos vitales, cerebro, corazón, el mismo hígado, y evidentemente elimina o en estas situaciones de estrés reduce esa cantidad o esa función para que no gasten energía órganos y sistemas no esenciales, por ejemplo, como puede ser la digestión, la reproducción, y esto nos va a ayudar a conservar energía y para que los órganos vitales funcionen y eso nos mantenga enfocados, podamos pensar, podamos actuar. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo hasta ahora el cortisol no es el malo de la película, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son esos factores que van a perjudicar, ¿sí? Que exista o no estos efectos adversos.
del efecto del cortisol. Ahora bien, es importante también mencionar que como cualquier hormona, tiene su ciclo, así como las hormonas sexuales femeninas tienen su ciclo de subida y de bajada durante 28 días, esta hormona en particular lo tiene diario, tiene un patrón o un ciclo que se llama diurno, un ciclo circadiano que tiene que ver con la luz del día y con la oscuridad. Este patrón diurno es el que nos permite mantenernos enfocados, ¿sí? Vean la gráfica. Yo sé que de repente dicen, ¿y por qué pone el doctor tanta gráfica, tanta cosa? Pues vean, esto es lo importante. Tenemos estas tres líneas de colores donde tenemos esto azul que va a corresponder a los niveles de cortisol, el rojo, los picos máximos y obviamente la verde nos va a indicar dónde empieza a disminuir. Tenemos en el eje de la Y el nivel de cortisol, de acuerdo en miligramos o milimoles por litro, por decilitro, y aquí tenemos el horario. Entonces, fíjense qué pasa a la medianoche. A la medianoche, el cortisol debe estar disminuido, porque el cortisol nos ayuda a mantenernos enfocados, nos ayuda a mantenernos despiertos. Por lo tanto, empieza a disminuir, ahorita vamos a ver a qué horas, y en la medianoche se encuentra completamente disminuido para que podamos dormir. Y ahorita vamos a ver qué otra hormona actúa. Conforme vamos durmiendo nosotros, llega un momento y vean, más o menos entre 6 y 7 de la mañana, el cortisol ya está en su pico máximo y es cuando nosotros empezamos a despertar de ese sueño profundo que teníamos. De aquí lo importante del reloj cronológico, de ese reloj biológico. Mucha gente dice, es que yo no necesito alarma. Cuando nosotros tenemos hábitos regulares, podemos nosotros despertarnos a la misma hora, pero descansados. Aquí el problema es cuando tenemos alteraciones del cortisol y vamos a tener efectos como fatiga crónica o sentir que no descansamos. Pero entonces vean cómo va subiendo y entonces si ustedes se fijan, más o menos entre 7, 8, 9 de la mañana estamos activos, estamos muy despiertos y ya conforme va pasando el día, el cortisol tiene que ir disminuyendo. Si no hay situaciones de estrés que mantengan estos picos o nos den picos, ¿sí? De manera normal, vamos a hablar, empieza a descender y fíjense cómo ya a las 6 de la tarde el cortisol ya está en un nivel que nos va a permitir a darnos sueño, vamos a empezar a bostezar y ya estamos pensando en irnos a descansar, ¿de acuerdo? Y aquí mantendría evidentemente sus niveles bajos para volver otra vez el ciclo durante la mañana. Por eso aquí es importante también el sol. El sol nos ayuda a que ese cortisol se regule. Vayan viendo la importancia que tiene pues este ciclo. Imagínense qué es lo que pasa con las personas que trabajan de noche. Este ciclo está invertido y esto va a dar muchos trastornos en las personas que generalmente trabajan de noche, hormonales, porque a final de cuentas es un estrés. Entonces estas situaciones hormonales, estos cambios en su alimentación, van a traer trastornos metabólicos que al final pueden traducirse en problemas crónicos como diabetes o hipertensión por este estrés crónico, porque mucha gente que trabaja de noche lo hace de manera terciada, entonces realmente no puede tener un ciclo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Porfa, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto lo respondemos al final. Yo estoy viendo por acá, también voy a estar tratando de checar sus, eh, sus comentarios, todo lo que ustedes me están mencionando para poderlo eh, resolver cuando terminemos. Ahora bien, la siguiente gráfica, ¿sí? Que les voy a mencionar es la otra hormona que contrarresta, ¿sí? Que contrarresta al cortisol. Entonces, vean, aquí tenemos dos gráficas. La de arriba, ¿sí? Está hablando del cortisol, que es la línea roja, y la otra hormona se llama melatonina. Esta melatonina actúa con todo lo contrario a lo que hemos visto del cortisol, que es con oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces, retomando, vean otra vez, en la medianoche está abajo, empieza a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana tenemos un pico máximo de cortisol, los mantenemos despiertos, y después, si todo funciona bien, empieza a disminuir, y ya más o menos a las 6 de la tarde los niveles de cortisol están bajos,
y empiezan a elevarse. Ojo, aquí está invertida la imagen de la melatonina, pero entendamos que la curva que va hacia abajo aquí realmente está aumentando, ya que pusimos la escala de los niveles en el lado derecho en contra al cortisol. Entonces, si nos vamos dando cuenta, a partir de las 6 de la tarde, la melatonina empieza a aumentar, tiene su pico máximo a la medianoche y después de la medianoche empieza a disminuir. Ya a las 3 de la mañana empieza a ser mínimo para que a las 6 de la mañana los niveles de cortisol empiecen a subir. Entonces ven cómo esto es un ciclo. Aquí tenemos nosotros que es un ciclo nocturno el de la melatonina y esta se da en completa oscuridad, contrario al cortisol que se da con el sol. Ahora, algo muy importante aquí y de todos los síntomas que vamos a hablar del cortisol, el desvelarse, el insomnio, también es un factor de estrés que va a contribuir a los picos irregulares de cortisol en tu cuerpo, ¿sí? Muy bien, entonces vean, ¿qué pasa durante la noche? Por eso yo también insisto que la noche es muy importante y el sueño es muy importante, y no solamente porque les digan que es un sueño reparador, sino porque precisamente es aquí en la noche, cuando se acaba toda la actividad del cuerpo, que el cuerpo empieza su proceso de reparación y regeneración. Entonces vean cómo a las medianoche, que se supone ya estamos dormidos, empieza la reparación física, ¿sí? Y vean cómo a lo largo de la noche también tenemos una reparación psicológica. Entonces, si nosotros alteramos este ciclo del sueño, estas reparaciones se van a hacer con menos calidad y evidentemente al final, si no hay una reparación adecuada, nuestro cuerpo tarde que temprano va a perder su funcionamiento, ¿sí? Entonces, vean lo importante, ya se están dando cuenta que muchas veces eso que aparentemente tenemos normal y que no encontramos un diagnóstico, puede estar aquí la respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, importante, la pregunta, ¿van comprendiendo hacia dónde nos dirigimos con esto del cortisol? ¿Vamos comprendiendo? Bueno, el equilibrio adecuado del cortisol es esencial para una buena salud, ¿sí? No debemos decir que, ay, estamos elevados de cortisol. No, también los niveles exageradamente bajos de cortisol, por algunas situaciones también del cuerpo, pueden ser resultado de otras alteraciones y por lo tanto traer más alteraciones a nivel endocrino. Endocrino es todo nuestro sistema de hormonal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la clave está en saber controlar y regular el cortisol. ¿De acuerdo? Bien, ahora debemos entender que hay estrés agudo y estrés crónico. Si podemos así estrictamente hablar, podemos decir que el estrés agudo es el que nos sirve a nosotros para responder y empezar a hacer que nuestro cuerpo aprenda a responder ante las situaciones de estrés y saber cómo responder. Pero el estrés crónico es ese estrés donde ese estímulo se hace tan frecuente, tan frecuente, tan frecuente y hace tan parte de nuestra vida que pensamos que es normal. Sin embargo, nos está produciendo alteraciones de forma crónica y esto genera principalmente algo que se llama inflamación. Entonces, los procesos inflamatorios que los puede dar desde la radiación, desde lo que comemos, incluso el exceso de ejercicio me puede inflamar y obviamente factores como la obesidad o enfermedades virales, enfermedades que tengamos, producen inflamación y esto también genera estrés crónico. Para entender esto, ¿sí? En 1936, Hans Sley habla de un síndrome que se llama síndrome de adaptación general. Aquí vamos a entender por qué sale esta idea de que las personas con un susto se vuelven diabéticas. Aquí les voy a explicar, no nada más de que te hagan bu y te volviste diabético, ¿de acuerdo? Es importante reconocerlo. Entonces, este síndrome de adaptación tiene varias etapas. Estas etapas tenemos nosotros lo que es, sí, vean aquí la resistencia al estrés, es esa capacidad que tiene mi cuerpo para poder responder al estrés, pero con la menor cantidad de daños posibles y al contrario, mejorar mi salud, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los niveles desde bajo hasta alto y tenemos tres fases. Hans encontró tres fases. La primera fase, que sería la fase de alarma, la reacción de alarma, la fase de choque, donde nos dan la sorpresa. Esta fase
¿sí? No dura tanto y es donde tenemos la noticia principal y donde todos los signos y síntomas que tenemos son resultado de la respuesta de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando tenemos la información de choque, esta situación de choque? Nuestro corazón empieza a latir más fuerte, nuestro tono muscular empezamos a sentirnos hasta más duritos. Qué padre que existiera algo para quedar así duritos, ¿verdad? Y obviamente empieza a subir la presión arterial para bombear mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de oxígeno y que la glucosa que se está produciendo llegue a los órganos vitales y empieza a haber disminución de la temperatura porque los vasos sanguíneos también están, digamos, vasoconstriñidos y esto hace que la temperatura disminuya. Conforme va pasando y seguimos con estrés, vamos a tener nosotros hiperactividad. Lo contrario, ya en la fase de contrachoque podemos tener aumento importante de la presión arterial. En el caso del inicio, aparentemente hasta se nos baja, ¿no? Vamos a tener ya en la etapa de contrachoque la elevación de la glucosa. Recuerden que en la situación de estrés necesitamos más energía, por lo tanto la glucosa empieza a subir y obviamente empieza a aumentar la temperatura. Ahora, en esta fase es importante entender que el cuerpo está movilizando todos los recursos para afrontar esa respuesta a estrés. Si el factor estresante psicológico, físico, químico no se quita, el cuerpo entra en una etapa de resistencia, tratando de hacer frente a ese factor crónico. Aquí ya no va a ser un estrés agudo, sino que ya se va a hacer crónico ese estrés y está siendo un estímulo constante, ¿sí? Y llega un momento en que este estrés es tanto que ya el cuerpo no puede contra ese estresor y llega la tercera fase, que es el agotamiento, donde todas las reservas corporales están ya agotadas y es aquí donde ya los síntomas de una enfermedad, ejemplo diabetes, salen y ya es más difícil de controlarlos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, por favor, entender que debemos identificar esos factores para poder nosotros irlos eliminando y que no se cronifique o que no se haga crónico ese estrés. Al contrario, que nuestro cuerpo responda de forma rápida para que ese factor de estrés pase. Entonces, aquí evidentemente, ¿qué va a estar pasando con una persona que tiene un estrés crónico? Pues los picos de cortisol van a estar muy elevados. Y ya dijimos que hace el cortisol, eleva la glucosa, a nivel del tejido adiposo visceral empieza a buscar reservas y empezamos a tener esa llantita más grande, empezamos a ver que nuestros músculos de los brazos empiezan a ser más chiquitos y aparte tenemos menos grasita y llega un tiempo en que empezamos a tener síntomas más fatiga, soy muy enojón, me duele el estómago, me inflamo, me dan síntomas incluso como de gastritis, la cabeza me duele todo el tiempo, ¿sí? Esto es importante. Si nosotros logramos entender esto y buscar esos factores, podemos tener nosotros nuestra cantidad de estrés agudo que nos va a ayudar a fortalecer el cuerpo y eso nos va a favorecer para tener buena salud. Ya mencionaba yo el ejercicio. El ejercicio excesivo, ¿sí? Sin un control, me va a estresar psicológicamente y me va a estresar físicamente. Si yo hago un tipo de ejercicio que me ayuda a sentirme bien, es un estrés pequeño que pasa, me va a dar lo que necesito y no voy a agotar mis reservas. Recordemos, todo en exceso o hacia abajo en deficiencia es lo que nos produce las alteraciones. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Si nosotros estamos viendo, tenemos que aprender a identificar esos estresores. Cuando tenemos un estresor, le manda una orden al cerebro, dice, este está estresado, manda por favor a la suprarrenal a que libere cortisol, el cortisol se libera, empieza a elevarse la glucosa, empieza a metabolizar todos estos lípidos y proteínas en el cuerpo para dar esa energía y poder responder a la situación de estrés. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros en esta fase de alarma logramos enfrentar ese factor de estrés, nuestro cuerpo va a empezar otra vez a recuperar sin llegar a la fase de agotamiento y evidentemente incluso vamos a tener salud y sabiendo manejar el cortisol, incluso hasta podemos estar en forma. ¿Por qué? Porque vamos a movilizar grasas, ¿sí? De esas reservas que van a favorecer nuestra condición física, nuestro aspecto físico, pero entonces la clave es cómo controlas tú ese cortisol. Si yo no logro
calmar este estresor, el estímulo va a seguir, evidentemente va a seguir la fase de resistencia, se van a agotar, voy a tener fatiga, me puedo hacer hipertenso, diabético, etcétera, más rollitos, más grasa, y por ahí no va la cosa. Entonces, aquí lo importante es que tenemos que identificar esos factores de estrés. En la vida adulta ya es un factor de estrés, por ahí dicen, ¿no? Entonces, vamos a ver que, en conclusión, ¿sí? Este dicho que dicen por ahí, y eso yes, por lo tanto no estás feo, no estás fea, no estás gorda, tienes exceso de cortisol, principalmente exceso de cortisol, ¿sale? Sobre todo esto pasa porque muchos pacientes se hacen estudios hormonales, por ejemplo, de la tiroides, se hacen frecuentemente sus análisis clínicos, incluso hacen ejercicio y dicen, pues es que yo no puedo quitarme este callo de la andadera, ando enojado todo el tiempo, siento como que me revuelve el estómago, me inflamo fácilmente, pero no tengo alterado los triglicéridos, no tengo alterado el colesterol, mis análisis salen bien. Bueno, generalmente no se mandan a hacer, ¿sí? Estudios del cortisol. Hay estudios para conocer los niveles de cortisol. No es muy frecuente en el sistema de salud en México, no porque no existan, sino porque realmente no son tan constantes. En Estados Unidos sí los hacen y hay una variedad interesante. Pero recordemos, hasta aquí la conclusión. No estás feo, no estás gordo, simplemente tienes exceso de cortisol y hay que aprender a manejarlo, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Lo que ya vimos, la conclusión, acuérdense que actúa en el hígado, actúa en los músculos, actúa contrarrestando la insulina y también actúa a nivel de tejido adiposo. Cuando nosotros tenemos estos estresores, ¿qué puede ser un estresor? Un estresor físico es un ejercicio excesivo, intenso, una enfermedad, ¿sí? Cuando estamos enfermos también eso es un estrés. Obviamente puede ser también emocional, ansiedad, depresión, algún trauma que tengamos. La falta de sueño es uno de los factores estresantes más importantes y ya vimos en la gráfica del cortisol y la melatonina lo importante que es el sueño. No nada más es porque te dicen y quieran hablar bonito del sueño, sino porque es en la etapa del sueño donde hay una reparación de tu cuerpo. La misma obesidad, al saber que ya el tejido, ¿sí? Adiposo produce inflamación y la inflamación crónica produce estrés crónico, pues es un círculo vicioso, ¿de acuerdo? Obesidad. Hay algunos problemas hormonales que se acompañan con esto. En las personas, por ejemplo, que tienen hipotiroidismo, muy probablemente, más bien, que es casi seguro que tienen el cortisol elevado y el cual también se empieza a regular a lo largo que se controla el hipotiroidismo. Aquí estamos hablando el tema de hoy en personas que aparentemente no tienen ninguna otra condición, ni diabetes, ni hipertensión, etcétera. Otra de las condiciones que afectan los niveles de cortisol es, por ejemplo, la hipoglicemia, ayunos prolongados. Recordemos que existe el ayuno intermitente, pero hay que saber ayunar. No es nada más dejar de comer y ya, porque eso va a estresar a tu cuerpo y va a elevar el cortisol. El ayuno intermitente, llevado de una forma adecuada y con alguien que sí conozca cómo romper los ayunos intermitentes, te va a ayudar a regular el cortisol. Pero hay gente que no lo hace de manera guiada, simplemente lo hace por moda o porque le dijeron que era bueno el, eh, el ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Y aparte tenemos que saber cómo romper ese ayuno. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros todos estos efectos? Si dijimos que contrarresta la insulina y tenemos el cortisol elevado, pues va a llegar un momento en que el cuerpo dice, pues ¿a quién le hago caso? Insulina, pues no te voy a pelar, está muy estresado y hay resistencia a la insulina. Y ya sabemos, los efectos de la resistencia a la insulina nos pueden llevar a desencadenar cuadros de diabetes, ¿sí? Tenemos niños, ¿sí? Niños que están muy estresados. Ahora, recordemos que hay varios tipos de diabetes. Generalmente de la diabetes que estamos hablando aquí va a ser la juvenil, que es la diabetes tipo 2, ¿sí? La diabetes tipo 1 tiene otras implicaciones que también son genéticas. Evidentemente, dijimos que actúa a nivel del tejido adiposo, subcutáneo y visceral, en el visceral acumulándolo y hoy evidentemente vamos a estar gorditos, pero aparte vamos a tener el callo de la andadera. También puede haber retención de líquidos, va a haber mayor afección para que haya enfermedades inmunes y alergias. Y acuérdense,
como también interviene en todo este metabolismo de la glucosa y de algunas vitaminas, como la vitamina D, puede haber osteoporosis y esto llevarnos a que haya mayor riesgo de fracturas. Vamos a perder, ¿sí? Vamos a tener problemas de cognición, nos va a costar trabajo retener la información, problemas de memoria, no me voy a enfocar y evidentemente fatiga crónica. Aunque yo duerma 8 horas, me voy a levantar y voy a estar como cansado. Por lo tanto, también disminuye nuestras defensas, vamos a ser más susceptibles a enfermedades bacterianas y virales, disminuye nuestra masa muscular, que junto con la osteoporosis, pues imagínense, nos van a hacer más frágiles, disminuye la tensión y disminuye la cognición. Esto hablando en personas que, insisto, no tengan otra patología. Estamos hablando en general de lo sano. Obviamente, si ya tienen eh, una patología establecida, diabetes, hipertensión, muy probablemente tengan alterado el cortisol debido a la enfermedad que tienen de base. Ahora, entonces, recordemos, no estás gordo, no estás feo, lo que muy probablemente tienes es el cortisol elevado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué factores? Ya vimos todos los factores que producen la elevación del cortisol. Entonces está bien fácil aquí nosotros seguir el enfoque y decir qué es lo que nos puede a nosotros ayudar a disminuir, ¿sí?, ese cortisol. Ese cortisol a nosotros nos va a ayudar a disminuirlo gestionando los factores de estrés. Acuérdense que tenemos factores físicos, emocionales y químicos, ¿sí? Entre los químicos entran los alimentos. Entonces, en el estrés físico, nosotros podemos gestionarlo mediante la meditación, mediante la yoga y el ejercicio, pero moderado, ¿sí? Si no, estamos cayendo en los excesos. Entonces, en la meditación, nosotros aquí en DXN tenemos muchas herramientas. El Sunya, por ejemplo. El Sunya nos ayuda a nosotros con la respiración a mejorar todos estos sistemas. Y ya todos los sunyates que tenemos nosotros nos han mencionado cómo la respiración incluso ayuda al hormonal. Ahí tienen la respuesta. También es importante regular el ciclo circadiano, nuestro sueño, tratar de dormir de forma adecuada. ¿Las siestas son buenas? Sí, pero en un horario. Ya vimos que a partir de las 6 de la tarde el cortisol empieza a disminuir. Si yo me duermo una siesta a las 6 de la tarde, ¿les ha pasado que de repente se pasan? Generalmente las siestas deben ser en un lapso no mayor a 30 minutos, preferiblemente 20, pero si lo hacen después de las 6, hay veces que se siguen y se levantan a la 1, 2, 3 de la mañana muy frescos, muy despiertos, porque están alterando el ciclo del cortisol. Si ustedes quieren tener una siesta verdaderamente reparadora que también les puede ayudar a gestionar el estrés, debe ser antes de las 5 de la tarde, no necesariamente luego después de comer, que es más o menos el periodo de comida, ya haber hecho la digestión, si no también tenemos problemas, y no más de 20 minutos. Antes de las 5 de la tarde es lo ideal para una siesta y esto también te puede ayudar a regular el colesterol. Duerme a tus horas. También cuando decimos sueño adecuado, es tener higiene del sueño. Mucha gente se queda con la luz prendida, empieza a ver el celular, lo deja cerca. Tenemos que empezar a tener hábitos de higiene del sueño que nos permitan tener un sueño adecuado y evidentemente esto nos va a ayudar a regular el ciclo circadiano de cada hormona y evitar esos picos por este estrés que produce la falta de sueño. Una dieta balanceada. Recordemos, podemos comer de todo, pero de forma adecuada. Tenemos que ir viendo nosotros no excedernos. Hay gente que se levanta en la mañana y lo primero que hace es vestirse, se va a su trabajo y se levantó a las 6 de la mañana y empieza a desayunar hasta las 11 de la mañana. Eso está produciendo más estrés, aparte del estrés de que tengo que llegar temprano, tengo pendientes. Alguien me preguntaba, sí, por ejemplo, que si podía tomarse su café. Sí, recuerden que también estamos hablando que empiezan a disminuir la melatonina y una sustancia que se llama adenosina. Entonces, se recomienda que el café lo consumas unos 40 minutos después de haber despertado para que tus niveles hormonales se mejoren, porque muchas veces pasa que hay gente que se toma el café, le da bastante enfoque, se siente energetizado, pero a las 2 horas que se tomó el café empieza a sentir sueño y dicen, entonces, ¿qué onda? Esto es porque no dejamos que se regule adecuadamente y esas sustancias que debieron metabolizarse ya a partir de 2 horas después que despertamos, siguen por ahí y cuando pasa el efecto de la cafeína,
se vuelven a meter esos receptores y nos dan sueño otra vez. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto también tiene que ver con nuestros hábitos. Entonces, se recomienda más o menos 40 a una hora después de que despertamos, consumir mi café para seguir mis actividades y ayudar a una elevación normal del metabolismo del cortisol, ¿de acuerdo? Ahora, generalmente también la luz solar en horarios adecuados, ya sabemos también todo este rollo de la luz solar, nos va a ayudar a metabolizar perfectamente nuestro colesterol, nuestra vitamina D, y eso nos va a ayudar también a regular los niveles de cortisol y melatonina para que en la noche podamos dormir como bebés. Y algo muy interesante, apoyo social. Se ha visto, hay estudios científicos que se dan cuenta que las personas ermitañas, aunque tengan excelentes hábitos de ejercicio, de dieta, de sueño, tienen elevados los niveles de cortisol por esta situación de falta de convivencia. Y aquí quiero hacer una recomendación. ¿Se acuerdan que hemos hablado de un documental que se llama Los Puntos Azules o las Ciudades Azules, donde habla de la longevidad? Estos factores los resumieron ellos en 5 factores que hacían que fueras un viejito mucho más sano y más longevo. Vean por favor ese documental y se van a dar cuenta que son todos estos factores junto con uno muy importante que es la actitud mental positiva, que no necesariamente es piensa positivo, sí pues, no, es esa actitud mental positiva es cómo yo afronto de la mejor manera la situación de estrés que me está llegando. Entonces, todo esto en conjunto me va a ayudar a mí a regular mis niveles de cortisol. Y si ustedes se dan cuenta que empezamos a hacer esto, el callo de la andadera empieza a disminuir, mis músculos se empiezan a fortalecer, empiezo a tener más energía, empiezo a tener mayor retención y empiezan a disminuir muchos efectos que yo tenía nocivos en mi cuerpo. ¿De acuerdo? E incluso en situaciones de estrés muy fuerte ya las voy a sobrellevar de forma mucho más fácil. Aquí nada más también quiero enseñarles una gráfica que a fin de cuentas también el cortisol bajo nos va a tener alteraciones, ¿sí? No nada más es el cortisol alto. El cortisol bajo, en un segundo, el cortisol bajo también nos va a nosotros a perjudicar y la buena hidratación también entra dentro de la dieta balanceada, por cierto. Un tecito de espica. Y entonces, esta situación nos va a ayudar a nosotros a ver, ¿sí? Cómo también la disminución del cortisol lo hace. Por ejemplo, ¿qué síntomas son muy similares? Vean, fatiga, mareos, aquí va a haber pérdida anormal de peso, reduce mi masa muscular, empiezo a tener oscurecimiento en la piel, puedo tener hipoglucemias y baja presión. Muchos de los, incluso de los signos que se presentan cuando tenemos el cortisol, sobre todo alto, es esas manchitas que tenemos. Y ojo, aquí quiero, importante, establecer una diferencia entre lo que es el cortisol alto y otra enfermedad que también tiene que ver con el cortisol y la cortisona, que es el síndrome de Cushing. Ilse me preguntaba en un principio que si era lo mismo que la cortisona. Sí, el cortisol a final de cuentas, el cortisol tiene el efecto como la cortisona. Entonces, ojo, vamos a entender cuál es la diferencia. Cuando estamos hablando de un cortisol alto, no tenemos los efectos del síndrome de Cushing como tal, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Estas son las principales diferencias. Cuando hablamos del cortisol alto, estamos hablando que es una respuesta temporal ante un factor estresante, ¿sí? Que puede presentarse en enfermedades o que haya alteraciones hormonales y se puede hacer crónico si no se regula adecuadamente y puede terminar en síndrome de Cushing. Sin embargo, las causas del síndrome de Cushing son muy específicas, las vamos a ver en la diapositiva que sigue. En cambio, el síndrome de Cushing es la exposición prolongada y excesiva a cortisol y generalmente son más las causas exógenas, es decir, exteriores, que endógenas, ¿sí? Principalmente son exógenas. Por ejemplo, en las exógenas es consumo de cortisona, de hidrocortisona, gente que empieza porque tiene muchos dolores, los deportistas, o bien esas personas que utilizan en el gimnasio esteroides, ¿sale? ¿Qué síntomas tenemos en el cortisol alto? Fatiga, estoy enojado todo el tiempo, estoy ansioso, me cuesta trabajo dormir,
aumento de peso leve y principalmente el callo de la andadera, ¿sí? Problemas digestivos, presión arterial puede elevarse y obviamente puede hacerse crónica y ya que se haga como diagnóstico de ser hipertenso y las complicaciones pues como tal, misma obesidad, sobre todo central, es decir, a nivel de la pancita, hipertensión arterial sistémica ya que tenga que consumir esos medicamentos, hiperglucemias, lo que nos puede llevar a desencadenar diabetes, insomnio crónico, alteraciones hormonales. Incluso muchas mujeres que puedan no tener problemas de tiroides pueden tener alteración de su ciclo menstrual debido al cortisol. El Cushing se parece mucho, ¿sí? Nada más que acuérdense que la diferencia es el tiempo de exposición al cortisol. El aumento de peso significativo, aumentan muchísimo, ¿sí? Generalmente también van a presentar redondez de la cara. Por eso es muy importante que no se dejen ir tampoco con todos los influencers, porque muchos influencers están mencionando los síntomas del cortisol alto, no confundiéndolo, sino hablando más bien de los síntomas del síndrome de Cushing. Entonces, la cara de luna llena ya es cuando tenemos exagerado, ¿sí? Excesivo esta exposición al cortisol. Tenemos hiperglucemias severas y definitivamente diabetes, una hipertensión severa, osteoporosis, inmunodepresión, debilidad muscular, depresión y aquí puede haber incluso psicosis, ¿sale? Complicaciones, diabetes mellitus, evidentemente, infecciones recurrentes, ¿sí? Nos estamos infectando por bacterias o virus de manera frecuente, somos presa fácil. Vamos a tener riesgo de enfermedad cardiovascular, fracturas frecuentes, infertilidad e insuficiencia de las glándulas suprarrenales y vamos a tener todas estas alteraciones. Ahora, es muy importante entender cuáles son las posibles causas del síndrome de Cushing. Uso prolongado y excesivo, por ejemplo, de corticosteroides, medicamentos para el dolor, etcétera, esas personas que se meten al gimnasio y se meten corticosteroides, ¿sí? Que estén mal genéticamente o de nacimiento nuestras glándulas suprarrenales, ya sea por un tumor suprarrenal, también que haya un tumor a nivel cerebral en nivel del hipotálamo, y obviamente ese exceso de estrés y sueño irregular, pero principalmente son estas diferencias y vean la imagen. Así se daría una persona ya con síndrome de Cushing, que tiene esas estrías como si hubiera sido embarazada, moretones de la nada, sobre todo esa obesidad, vean cómo se va principalmente a lo que es el abdomen, ¿de acuerdo? Esas cara de luna llena y esta joroba que se empieza a hacer por la acumulación de tejido adiposo. Entonces, ojo, mucho ojo, que generalmente el síndrome de Cushing puede ser por un tumor. Por eso hay que hacernos también nuestros estudios. Y aquí les presento cómo se puede medir. El cortisol lo podemos medir en sangre, en saliva y en orina, y hay estudios específicos. Si ustedes ven en esta imagen, aquí incluso lo van midiendo de acuerdo a las horas del día para saber cómo está esa curva del cortisol. Vean cómo a las 7 y 8 de la mañana es elevado, empieza a bajar hasta 28 nanogramos, más o menos entre las 10 y 11 de la noche, y a medianoche ya tiene que estar súper bajito, menos de 20, ¿no? Bueno, esto va a ser de acuerdo en las 24 horas, pero acá ya en las 23 horas debe estar menos de 20. El cortisol salival de 1.9 a 19 nanomoles, esto depende del laboratorio y del tipo de prueba que se esté haciendo. Y el cortisol salival nocturno. Todas estas mediciones nos van a ayudar a saber cómo está. Y también, aunado a nuestros hábitos de sueño, de alimentación, pues podemos saber si es solamente el cortisol o tenemos algo más. Entonces, ya vamos a llegar a la parte que muchos quieren escuchar. Ya sabemos que el ejercicio, ya sabemos que la meditación nos va a ayudar muchísimo a controlar el cortisol, pero también la alimentación. Recuerden, DXN tiene sus 4 pilares y dentro de esos 4 pilares está la suplementación, la actitud mental positiva, los hábitos higiénico-dietéticos adecuados y obviamente la relajación o todo esto de ayudar a lo mental. Entonces, hoy voy a hablarles específicamente también de esos nutrientes que nos ayudan y la parte que todos están esperando de cómo con los suplementos alimenticios de DXN podemos regular la parte alimenticia del cortisol. Recuerden que es muy importante. Si yo me consumo todas las recomendaciones que vamos a dar
de los nutrientes, pero no hago ejercicio, no tengo hábitos alimentarios adecuados, etcétera, pues obviamente el cortisol se podrá regular, pero no de una forma idónea y después le echamos la culpa a lo que estamos consumiendo, ¿sí? Entonces, el objetivo de todo esto es promover una respuesta saludable al estrés. Ese es el objetivo principal. Ahora, es importante mencionar antes de todo esto que realmente también el cortisol nos ayuda incluso a ser antiinflamatorio. Por eso también mucha gente se pone inyecciones de cortisona para disminuir la inflamación. Entonces, vean, podemos nosotros sacarle efectos benéficos al cortisol. Y antes de esto, también mencionarles que cuando el estrés crónico, ¿se acuerdan que les dije que el estrés agudo nos inhibe el apetito? Mucha gente dice, ay, voy a estar estresado y debo dejar de comer. Llega un momento en que el estrés se hace crónico que revierte el efecto y en lugar de quitar el apetito, produce antojos y produce ansiedad. Y aquí hay un término denominado comedores emocionales. Empiezan a comer por estrés y bueno, los efectos nocivos de comer en exceso, resultado de toda esta ansiedad. Bueno, vamos a los nutrientes. Los omega 3, los clásicos omega 3, que son un tipo de ácido graso, podemos encontrarlo en pescados, principalmente como el salmón o el atún, en algunas frutas secas, garbanzos, nueces y en algunos alimentos de hoja verde como las espinacas. Los omega 3 nos van a ayudar a manejar muy bien el estrés porque actúan a nivel del sistema nervioso central, nos ayudan controlando la inflamación y nos permiten dar una respuesta adecuada al estrés, nos van a ayudar a mantenernos relajados. Y esto, junto con una meditación, un sueño, por ejemplo, vamos a favorecer aún más. Los minerales son importantes. Acuérdense que hablamos de la hidratación y muchas veces cuando nos dicen que tomamos agua, a veces tomamos agua vacía, literalmente vacía. Esos minerales que se encontraban en esa agua, valga la redundancia, nos ayudan precisamente a controlar también el metabolismo de nuestro cuerpo. Y entonces vean qué es lo que hacen los minerales. El magnesio, que ahorita actualmente está muy de moda y todo el mundo que el magnesio quieren consumirlo de forma externa. No necesitamos consumirlo de forma externa si sabemos adecuadamente alimentarnos y nos suplementamos, por ejemplo, con alimentos como los de DXN. Existen y ustedes han visto por ahí que mencionan, no, es que tenemos citrato de magnesio o picolinato de magnesio, no sé, tienen muchos. Y cada uno, de acuerdo a la sal que se une, es como se metaboliza en el cuerpo y para la función que tiene. Por ejemplo, ese medicamento rosa que utilizan para la indigestión tiene magnesio, pero se utiliza para la digestión. Entonces, ¿qué ventaja tienen nuestros alimentos naturales, nuestros suplementos, que contienen el magnesio en su forma, vamos a decirlo así, nativa? Y el cuerpo va a metabolizar ese magnesio en la forma que lo requiera, ya sea para dormir, para digestión, para el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y entonces el magnesio nos ayuda a disminuir los niveles de cortisol porque va a disminuir el estrés crónico y entonces eso nos va a facilitar que haya menos ansiedad. El fósforo, el fósforo también nos ayuda a que tengamos nosotros una función energética adecuada y estamos hablando que una afronta favorable al estrés es tener una energía adecuada. Entonces, nos permite también el fósforo tener una función normal de nuestras glándulas suprarrenales y que no tengamos alteraciones y que el cortisol se forme de manera adecuada. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el queso, en algunos fermentados y nosotros en DXN tenemos bastantes fermentados, algunas semillas leguminosas. El selenio también es importante, tiene mucha actividad antioxidante, refuerza nuestro sistema inmunológico y ayuda a que esta conversión del cortisol sea más rápida y se metabolice para que no tengamos picos y se quede inactivo y entonces podamos regularlo. Entonces, también el selenio contenido en algunos pescados, en el pollo, de acuerdo a los chícharos, las almendras, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, vean cómo todo hacerlo. Vitaminas. La vitamina D que nos sirve para el metabolismo de los huesos, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo a el estado de ánimo. Nos ayuda también el metabolismo de la vitamina D a que se haya un adecuado metabolismo de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y por lo tanto va a reducir la ansiedad y por lo tanto va a disminuir los niveles de cortisol. La vitamina C, que es un importante aliado para lo que es el sistema inmunitario, nos va a ayudar muchísimo también a disminuir
la inflamación y mejora la comunicación entre las suprarrenales y el hipotálamo. La vitamina B del complejo B, los folatos, que es la vitamina B9, que tiene mucho que ver con la división celular, va a ayudar muchísimo a reforzar los efectos de la cognición, pensamiento, memoria, y por lo tanto nos va a ayudar a estar más concentrados y en el momento que nosotros afrontamos un estrés, podamos tener una mejor respuesta, junto con la vitamina B6, que también la vitamina B6 es ayuda a que haya una neurotransmisión, es decir, que la comunicación entre nuestros nervios sea efectiva y obviamente tener un mejor estado de ánimo. La vitamina B12 y la vitamina B5 nos ayudan a mejorar y tener salud suprarrenal, por lo tanto nos va a ayudar a mejorar los niveles de cortisol. Asimismo, la vitamina B12 nos ayuda a una producción de energía adecuada. Entonces se pueden dar cuenta cómo necesitamos el complejo B y mucha gente ¿qué hace? Se empieza a inyectar complejo B. Es importante también no excederlo y mejor que sea de forma natural y que tu cuerpo lo produzca. Importante, ya hemos dado una plática acerca de esto de la cantidad del índice glucémico, cuántos carbohidratos tiene, que no le echemos culpa a los carbohidratos, sino hay que saber qué carbohidratos tener. Por ejemplo, tenemos carbohidratos de bajo índice glucémico que nos pueden ayudar a mantener esa glucosa y no cuando estamos estresados y que la glucosa se suba, etcétera, sino a mantener una meseta en niveles que podamos metabolizar más fácilmente, como el maíz, papas, en este caso hervidas, pero la avena. Quise enfocarme en la avena porque por ahí vamos a nosotros tener una clave que nos va a ayudar aquí en DXN. Los carbohidratos de bajo índice glicémico van a permitir que haya liberación de glucosa de forma constante, pero sin elevar los picos, como si ustedes se tomaran, por ejemplo, una Coca-Cola, y ahí obviamente el índice glucémico es altísimo y de volada sube, pero así como sube, se baja y nos proporciona estas alteraciones de la energía. En cambio, por ejemplo, consumir esta avena nos va a ayudar a que el torrente sanguíneo se vaya liberando de forma más lenta pero constante la cantidad de glucosa que tenemos y esto vamos a poder responder a esa hipoglucemia y vamos a poder favorecer al metabolismo del cortisol. Prebióticos y probióticos. Esa flora intestinal es importante para la producción de muchas hormonas como la vitamina K, ayuda al metabolismo de la vitamina D, la hormona de la felicidad. Entonces estos probióticos van a ayudar a que nuestra flora normal sí produzcan estas enzimas que nos van a ayudar a metabolizar mejor y por lo tanto también nos van a ayudar con la regulación del cortisol. Y llegamos por fin a las recomendaciones con los suplementos. Ojo, esto no es estricto, más o menos lo acomodé, pero para estas recomendaciones tenemos que acordarnos de algo muy importante. Yo les di una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, espirulina. La espirulina contiene complejo B, contiene un montón de minerales, vitaminas. Entonces, como vimos nosotros, la espirulina nos va a ayudar a regular el metabolismo del cortisol. Tiene proteínas de alta calidad, ácidos grasos esenciales, entre ellos ácidos grasos que en el cuerpo se metabolizan para formar ácidos grasos omega 3. Tienen muchos antioxidantes como la ficocianina y el betacaroteno que nos ayudan a tener una mejor respuesta muscular, minerales como hierro, magnesio y complejo B. Todo lo que dijimos que nos va a ayudar a nosotros ese metabolismo y aparte tenemos cereal de espirulina y cereal de cordyceps que tienen carbohidratos de bajo índice glucémico que también nos van a favorecer a esa regulación de glucosa y a esa regulación de cortisol. Otras sustancias, dijimos, muchos minerales vienen en los cítricos, por ejemplo, entonces nosotros tenemos alimentos que son ricos en cítricos. Tenemos la limonada, el limonchi, tenemos el té de espica, que es una concentración de cítricos, y tenemos la limonada con melena de león y matcha. Más adelante voy a hablar de los hongos. Estos específicamente ayudan reduciendo la inflamación, es decir, vamos a evitar tener una inflamación crónica, ayudan con el estrés oxidativo y obviamente regulan nuestra respuesta inmune y estos factores van a hacer que afrontemos mejor el estrés y por lo tanto hacer que el cortisol funcione de acuerdo a la respuesta aguda que tenemos. Esto gracias a todos estos antioxidantes, los flavonoides que contienen, los minerales y estos azúcares. El té. El té favorece la capacidad de nuestro cuerpo ante el estrés. Disminuye de manera importante el estrés oxidativo y obviamente ayuda a controlar la respuesta excesiva del cortisol gracias a los componentes como los polifenoles,
la L-teanina, la cafeína y además que también contiene minerales y vitaminas. La cocoa. La cocoa nos ayuda muchísimo al sistema nervioso, tiene teobromina, lo hormonal, y el kokoshi, junto con el ganoderma, nos ayuda a reducir ese estrés oxidativo y ayudan con la resiliencia a los factores de estrés y por lo tanto con una producción regular y adecuada de cortisol. Bueno, pero digamos que aquí les tengo lo importante, a mí me fascinan los hongos, ya sabemos que los hongos son alimento del futuro, y entonces aquí les traigo un resumen y acuérdense algo muy importante que yo les mencionaba. Yo les mencioné que que los hongos nos van a ayudar a nosotros muchísimo por todo ese contenido nutrimental que tienen. Pero es importante también recordar que tenemos diferentes niveles y diferentes tipos de estrés, químico, físico, psicológico. Entonces, algo maravilloso que encontré estudiando esto es que podemos tener muchas combinaciones, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Fíjense muy bien en esta gráfica. Quiero que la vean. La van a tener aquí, obviamente, grabada para que podamos nosotros verla cada vez que ustedes quieran verla. Y entonces tenemos, por ejemplo, el efecto del cortisol de nuestros tres hongos. Hablo de estos que son los que más tenemos como comprimidos. Obviamente DXN tiene más, pero voy a hablar específicamente de estos tres. El efecto que tiene sobre el cortisol cada uno de ellos. Fíjense bien, pongan mucha atención. La melena de león ayuda sobre todo a modular el sistema nervioso y por lo tanto tiene que ver con el eje hipotálamo y la glándula suprarrenal y esto nos va a ayudar a moderarlo, va a reducir el estrés mental, psicológico, depresión, ansiedad, mejora la respuesta neurogénica, la neurogénesis va a ayudar a la reparación de nuestros nervios y obviamente esto favorece la respuesta ante el estrés, sobre todo mental, y ayuda a prevenir que haya una sobreexcitación o una hiperactivación del eje que comunica el hipotálamo con las glándulas suprarrenales. El ganoderma disminuye muchísimo el estrés oxidativo, sobre todo un estrés, digamos, por la alimentación o un estrés físico también, modula la inflamación, modula el sistema inmunológico y ayuda a la relajación y regula la secreción del cortisol. El Cordyceps específicamente, vean, esto es importante, favorece al estrés físico, es decir, las personas que quieren hacer ejercicio y que quieren que ese ejercicio de moderado intenso no produzca ese estrés que pueda producir alteraciones en el cortisol, la opción ideal es el Cordyceps, ya que mejora la resistencia al estrés físico, ¿de acuerdo? Y mental, pero principalmente físico, reduce la inflamación, mejora la respuesta al estrés oxidativo y equilibra también esa respuesta del hipotálamo y las suprarrenales. En el estado de ánimo, ¿sí? Vean, en el caso de la melena de león nos mejora el estado de ánimo, ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y obviamente a disminuir la ansiedad y la depresión, quitamos un factor de estrés mental, disminuye el cortisol. El ganoderma ayuda a mejorar la calidad del sueño, nos mantiene con calma y obviamente si nos ayuda a mejorar la calidad del sueño, también va a favorecer, ¿sí?, el efecto sobre el cortisol. El Cordyceps mejora la captación de esa energía, nos da una energía de alta calidad, mejora ese estado de ánimo, reduce el estrés. Por eso el cortisol favorece muchísimo la resistencia al estrés físico. Y en cuanto a la energía física, principalmente, como lo pueden ver, la energía física, principalmente el Cordyceps, es el que tiene una respuesta más alta. Tanto el ganoderma como la melena de león tienen una respuesta ante la energía física, pero es más moderada comparándola con el Cordyceps, que mejora la resistencia de esta energía, ideal, y véanlo aquí, ideal para personas con fatiga inducida por estrés físico. ¿Qué más tenemos? Mejora del sueño. Tanto la melena de león como el ganoderma favorecen muchísimo el sueño. El Cordyceps que no es que no esté funcionando, sino que simplemente nos ayuda a nosotros a mejorar esa respuesta de física más que el sueño. En este caso, ¿sí?, el Cordyceps, ¿sí?, generalmente no es precisamente que induzca el sueño como lo puede promover la melena y el ganoderma, pero
generalmente sí nos ayuda al estrés físico. La melena de león mejora la calidad del sueño, disminuye la ansiedad y obviamente hay menos hiperactividad neuronal y eso puede favorecer el sueño. El ganoderma promueve el sueño reparador, o sea que aquí por eso les menciono que podemos nosotros estar jugando con los hongos. Yo muchas veces les he recomendado que prueben consumir los comprimidos, los hongos, en la noche ya cuando vayan a dormir para favorecer estas reparaciones que tenemos. Ideal, ¿para qué es ideal? Es ideal, sin embargo, no significa que no puedan usarlos todos. Ya dijimos que no son específicos, pero por ejemplo, la melena de león, vamos a ver las personas que tienen sobre todo estrés de tipo mental, ansiedad, ¿sí? Problemas de memoria y problemas de concentración. Con esto quiero decirles que tenemos que aprender a escuchar a la persona que le vamos a recomendar nuestros alimentos, ¿sí? Si es una persona deportista, pues entonces su tipo de estrés, pues, todos tenemos los 3 tipos de estrés, pero tenemos uno en mayor cantidad que otro dependiendo de nuestro estilo de vida. El ganoderma para personas que tienen estrés crónico, incluso personas que ya tienen una patología de base. Es más enfocado a este estrés crónico que tienen hipertensión, diabetes, alguna enfermedad de base o incluso que se la pasan con alguna situación que produzca estrés crónico y que no se den cuenta, ¿no? Y el Cordyceps, personas con estrés físico, personas atletas, aquellos que tienen un estilo de vida demasiado activo y que necesitan mejorar su actividad. Aquí también podemos ver las personas que son Godín, ¿sí? Vamos a ponerlo de esa manera. Y el nivel de regulación que tienen del cortisol, principalmente la melena actúa a nivel neuronal, protegiendo las neuronas, disminuye el estrés mental. El ganoderma es excelente para reducir el estrés oxidativo por estrés crónico, ya sea por enfermedades o por otras patologías, mejora nuestro equilibrio hormonal. Y el cordyceps, ideal para personas que necesitan mejorar la energía física y reducir el impacto crónico de ese estrés físico excesivo. Ahora, insisto, no se casen con esto, podemos consumirlo y podemos tener diferentes, ¿sí?, combinaciones. Entonces, resumiendo, la melena de león nos va a ayudar, ¿sí?, para el estrés mental, mejorar esa situación cerebral, reducir el colesterol producido por estrés mental y esto favorece la cognición. En términos generales, el RG, el gel, el ganoderma nos va a ayudar a reducir el cortisol por efecto de estrés crónico, ¿sí? Todos tienen un efecto adaptogénico y aparte nos favorece muchísimo a efectos antiinflamatorios y a tener un sueño sobre todo reparador. Y el Cordyceps, ideal para personas que buscan efectos sobre la energía y el estrés físico, ¿sí? Para evitar esa inflamación. Y es excelente para quien tiene ya fatiga crónica y cansancio crónico debido al estrés. Aquí algo muy interesante. Me preguntaban hace tiempo, ¿qué pasa con la psoriasis? Recuerden que dijimos que la inflamación, ya sea cual sea la causa de la inflamación, a final de cuentas produce un estrés crónico, la inflamación crónica, ¿de acuerdo? Entonces, alguien me preguntaba acerca de la psoriasis. La psoriasis no tiene todavía una etiología exacta. Se sabe generalmente que es genética, pero los dermatólogos y hay muchos estudios que han visto que cuando hay situaciones muy elevadas de estrés, estas personas empiezan a tener una respuesta excesiva normal de su piel y hace estas placas donde se descaman, producen esa inflamación. Entonces, me preguntaba si pudiera ser que el cortisol elevado pudiera ser una causa de la psoriasis y la respuesta es sí, ya que el efecto de inflamación crónica en estas personas aumenta los niveles de cortisol y esto también favorece que haya estrés y la respuesta elevada a esto. ¿Qué podemos hacer? Obviamente estudios, les digo que también ya es genético, pero si empezamos a consumir estas combinaciones, las personas que llegan a tener esto van a regular su cortisol y les puede ayudar en gran medida a disminuir brotes de psoriasis. ¿De acuerdo? Y entonces recordarles, al final de cuentas, si se acaban de fijar, podemos nosotros tener un efecto benéfico con las combinaciones y la fórmula que les he dado siempre. Hongo más espirulina más una bebida, aquí le agrego cereal, porque combinando todo esto vamos a poder tener las opciones y también enfocándonos en el tipo de estrés que más nos afecta. Tenemos que identificar qué tipo de estrés es el que te está afectando a ti, no es el mismo que el vecino. Por eso hay algunos suplementos que le funcionan a alguien para regular su estrés y al otro no.
porque tenemos que identificar cuál es tu principal fuente de estrés. Entonces, vamos a ver algunas combinaciones, ¿sí? Si combinamos reishi, vamos a hablar de que es el Ganoderma RGIGL, ¿sí? Cordyceps y espirulina. Tenemos diferentes presentaciones para poder combinarlos, ¿sí? Puedo consumir el café que ya tiene el Ganoderma y consumirme los comprimidos de las cápsulas de Cordyceps, o bien consumir el café con Cordyceps, las cápsulas de RGGL y la espirulina cereal, que aparte es cereal de índice glicémico bajo. ¿Qué va a hacer esta combinación? Tiene propiedades adaptogénicas del reishi y del cordyceps, ayudan a equilibrar tanto el sistema nervioso y el cortisol, estrés crónico y estrés físico, y la espirulina va a aportar esos antioxidantes que van a ayudarnos a disminuir la inflamación, nos va a dar complejo B, nos va a dar vitaminas, minerales como el magnesio, y obviamente esta combinación podemos considerarla que cubre muchas de las áreas y cortisol elevado y el estrés físico y mental por la parte del ganoderma. Recordemos que si queremos nosotros el estrés, tratar el estrés mental, la melena sería la mejor opción, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que nosotros debemos tomar en cuenta a la persona dependiendo de lo que tiene, ¿sí? El tipo de estrés que tiene. Entonces, primera combinación. Otra combinación puede ser la melena de león con el ganoderma. En sus diferentes presentaciones tenemos la melena de león en limonada. Obviamente, al ser potentes moduladores del estrés y la melena, al regular el estrés mental, podemos tener un efecto de reducción del cortisol relacionado principalmente con estrés mental, lo que mejora la salud cerebral, favorecemos a la neurogénesis, reducimos la inflamación, disminuimos la inflamación crónica y por ende también, como vimos anteriormente, incluso podemos tener efectos a nivel de nuestra imagen corporal. Se van a dar cuenta que esa callo de la andadera empieza a ayudar. Ya en otro tema voy a hablar del hígado graso, pero evidentemente el hígado graso también tiene una relación forzosamente con el cortisol. Vamos a hablar de un tema específico del hígado graso, estén pendientes, pero efectivamente aquí estamos hablando principalmente de estas combinaciones. Entonces, esta es otra combinación que pueden ofrecerle a las personas. Ahora, vean, dijimos que prebióticos, tenemos muchos prebióticos y probióticos, el Morinzi, el Morinzyme, el Rosel. Entonces, si nosotros consumimos Ganoderma con estas bebidas, vamos a ayudar a reducir el estrés oxidativo, mejoramos la función inmune del sistema digestivo, mejorando la flora intestinal y estos factores van a sí o sí favorecer la regulación del estrés. El efecto ayuda muchísimo a la regulación hormonal, a ese eje hipotálamo hipófisis y por lo tanto también vamos a tener una respuesta en el estrés crónico. Si queremos ese estrés físico, de reducirlo, Cordyceps y Kokoshi para las personas deportistas. Y aquí también podemos agregar espirulina. Aquí estoy hablando solamente de todas las posibilidades que tenemos, pero el Cordyceps con el Kokoshi nos va a ayudar nosotros a favorecer el metabolismo energético y evidentemente esta combinación, cuando sea cocoa con Cordyceps, nos ayuda principalmente para las personas con estrés físico, atletas, personas que caminan mucho, personas que se la pasan parados de pie y evidentemente a largo plazo nos va a ayudar a regular esos picos de cortisol. Es Rosel espirulina, vamos a quitar, por ejemplo, en este caso las dietas, pero también podemos nosotros tener una bomba de antioxidantes junto con el Rosel y con la espirulina, obviamente ayudan a este efecto de reducir el cortisol gracias a ese efecto que combate el estrés oxidativo. Si ustedes le agregan limonchi, por ejemplo, una limonada, o ya le agregan la limonada que tiene matcha y que tiene melena, estamos a fin de cuentas incluyendo al estrés crónico y el estrés mental. Va a ser muchísimo las combinaciones que ustedes quieran hacer. Reitero, si ustedes se fijaron, nuestras combinaciones fue hongo, espirulina, más una bebida o cereal.